Antes de que digas cualquier cosa, no, este video no es un análisis completo de Toy Story 5 ni de Shrek 5 como películas. Todavía no los viste completos. Lo que sí existe, y lo que sí se puede comparar, son los trailers, y todo lo que cada estudio decidió mostrarle al mundo como primera impresión de sus franquicias. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Porque un tráiler no es solo una selección de escenas bonitas, es una declaración de intención. Y lo que cada uno de estos trailers dice sobre cómo Pixar y DreamWorks ven su propio legado es, francamente, revelador. Hay un concepto que define si una secuela merece existir o no, y casi nadie lo nombra directamente: la identidad de franquicia. No es nostalgia, aunque mucha gente las confunde. La nostalgia es, me alegra ver a estos personajes de nuevo. La identidad es otra cosa. Es el ADN visual, el tono narrativo y la propuesta original que hizo que ese primer filme importara. Es la razón por la que la franquicia todavía tiene algo que decir 25 años después. Cuando una secuela llega después de mucho tiempo, hay una pregunta que debería guiarla desde el primer borrador del guión. ¿Este proyecto honra ese ADN original o lo está intercambiando por algo más seguro y fácil de vender? Toy Story 5 acaba de lanzar su tráiler. Shrek 5 llega en 2027. Ambas son franquicias icónicas con décadas de historia encima. Y lo que cada tráiler comunica sobre cómo cada estudio entiende su propio legado no podría ser más diferente. Por eso vale la pena comparar, no para declarar un ganador antes de tiempo, sino para entender qué están diciendo sobre sí mismos. Toy Story siempre tuvo un tema central clarísimo: propósito, lealtad, obsolescencia. Woody no es solo un vaquero de plástico, es la representación de algo que fue amado con todo y que de repente ya no encaja en el mundo de alguien. Ese núcleo emocional sobrevivió 4 películas. Y por lo que muestra el tráiler de Toy Story 5, sigue vivo. El conflicto ahora gira en torno a los niños que cada vez prefieren tablets y pantallas a los juguetes físicos, lo que obliga a Woody a preguntarse qué significa ser relevante cuando la tecnología redefine completamente qué es jugar. Es el mismo tema de siempre, aplicado al mundo de hoy. Eso es consistencia narrativa de verdad. Shrek, por su parte, nació como algo completamente distinto. El primer filme era una sátira ácida de Disney y los cuentos de hadas. Lord Farquaad literalmente vivía en una parodia de los parques Disney. El humor era subversivo, irreverente, a veces directamente adulto. Era una franquicia que se burlaba de la fórmula. Ahora bien, el tráiler de Shrek 5 muestra personajes redondeados, coloridos, con expresiones exageradas y una estética que parece salida exactamente del tipo de película que Shrek originalmente se dedicó a parodiar. La ironía más cruel de este año en animación. La franquicia que nació riéndose de la fórmula ahora es la fórmula, y eso no es un accidente técnico, es una decisión. Existe una filosofía conocida dentro de Pixar: solo hacer una secuela si hay una historia que sea digna del original, o mejor. Por eso esperaron años para hacer Los Increíbles 2. Esperaron al director original con una historia que pudiera sostenerse sola. Ese estándar se nota en los resultados. El contrapunto más interesante aquí no es la competencia, viene de adentro de la propia DreamWorks. El Gato con Botas 2 cambió radicalmente su estilo visual, inspirado en Acuarela y en Spider-Verse, con una intención narrativa muy específica. El nuevo estilo servía a una historia sobre la mortalidad y la finitud. Cada decisión visual tenía una razón narrativa detrás. El resultado fue aclamado por la crítica e indicado al Oscar. DreamWorks sabe hacer esto bien. Por eso lo de Shrek 5 es más desconcertante todavía. El tráiler de Shrek 5 sufrió múltiples reescrituras después de que la premisa original se filtró y fue ridiculizada en Internet. No fue una reescritura por razones creativas, fue gestión de reputación. Y el visual infantilizado que muestra el tráiler no parece servir a ninguna historia en particular. Sirve al estándar industrial que garantiza el mayor apelo posible, menor riesgo financiero y mercancía más fácil de vender. El resultado es que Shrek ahora se parece a los Minions, a Trolls, a cualquier animación genérica. Perdió lo que lo hacía único. Y DreamWorks lo sabe perfectamente. Oye, si el video te está gustando hasta aquí, dale like ahora mismo. Es la forma más rápida de que esto llegue a más gente que también le apasiona la animación. Sigamos.
Toy Story 1 es de 1995. Toy Story 5 es de 2026. 31 años de diferencia. El salto técnico es absurdo. Texturas fotorrealistas, iluminación volumétrica, detalles de expresión micrométricamente precisos. Y aún así, por lo que muestra el tráiler, Woody sigue siendo Woody. Buzz sigue siendo Buzz. La tecnología mejoró el mundo, no reemplazó a sus habitantes. Un ejemplo que ilustra esto perfectamente es Los Increíbles 2. Llegó 14 años después del primero, y el equipo usó la nueva tecnología para que el filme pareciera más cercano a lo que Brad Bird originalmente quiso. Los personajes quedaron más detallados, el mundo más rico, pero el ADN visual de los Parr se mantuvo intacto. Encima, tomaron una decisión narrativa muy específica: continuar la historia exactamente donde terminó la primera película, sin saltar años, porque envejecer a los personajes hubiera destruido la lógica de sus poderes como metáfora de los roles familiares. Eso es respeto al ADN. Shrek 5 también mejoró técnicamente. La animación es más fluida, los detalles son mejores, pero la diferencia está en que no solo cambió la calidad, cambió la identidad. En el tráiler, los personajes parecen otros personajes. La pregunta que importa no es si algo cambió o no, es si el cambio sirve al personaje o sirve al estándar industrial. Y ahí es donde las dos franquicias se separan de forma muy clara. En 2019, Tom Hanks declaró que Toy Story 4 era el final de la franquicia, y aún así, volvieron. Pero la forma en que volvieron importa. El tráiler ya comunica que regresaron con una historia sobre el mundo real de hoy, no con una historia de nostalgia que existe solo porque los personajes son queridos. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Shrek 5, por su parte, ya tiene Shrek 6 confirmado, una película del burro confirmada y probablemente más spin-offs en camino. Fue construido como el producto de entrada de una línea de producción, no como una historia que necesitaba ser contada. Y eso cambia absolutamente todo en la escritura. Cuando tratas una película como si posiblemente fuera la última, arriesgas más, profundizas más, tienes coraje narrativo. Cuando la tratas como trampolín hacia lo que viene después, juegas sobre seguro. La filosofía declarada de Pixar es tratar cada película como si fuera la última, como si no hubiera una segunda oportunidad. DreamWorks está tratando Shrek 5 como el primero de una nueva fase comercial. Esas dos mentalidades producen resultados muy distintos, y por ahora los trailers lo reflejan exactamente. Shrek siempre fue una cápsula del tiempo pop, pero eso en su momento era una fortaleza, no una debilidad. En el primer filme, las referencias eran del momento. En el segundo, Matrix, Misión Imposible, American Idol. Todo era actual, todo tenía relevancia inmediata. Las referencias estaban al servicio de la parodia. El tráiler de Toy Story 5 ya comunica una referencia cultural genuinamente actual. El declinio del juguete físico frente a la economía de la atención digital. Los tablets, el cambio en cómo los niños juegan. Esa referencia no es una broma que se inserta en el guión. Es parte estructural de la historia. No decora el argumento, lo sostiene. En el tráiler de Shrek 5, canciones de hace 20 años, chistes de memes de hace una década, referencias al propio personaje como meme. El filme no está mirando al mundo, está mirándose a sí mismo en un espejo. Y esa diferencia es fundamental. Por lo que muestra el tráiler, Toy Story usa el mundo actual para hablar de sus personajes. Shrek usa a sus personajes para hablar de sí mismo como E.P. Uno construye significado, el otro consume el que ya tenía. Todo lo que se dijo hasta aquí sobre DreamWorks llevaría a pensar que el estudio perdió la capacidad de hacer animación de verdad. Pero hay un caso que complica todo. El gato con botas 2. Mismo universo de Shrek, mismo estudio, misma presión comercial. Y aún así, el resultado fue radicalmente diferente. Cambio visual audaz, historia sobre la muerte y la finitud. Un villano que es literalmente la muerte. En una película de animación. Aclamada por la crítica, indicada al Oscar. Eso no es suerte. DreamWorks demostró que sabe exactamente qué hace falta para que una secuela de una franquicia conocida se sostenga artísticamente. Tiene los recursos, tiene el talento, tiene el precedente interno. Y aún así, por lo que comunica el tráiler, tomó la decisión deliberada de no aplicar ese aprendizaje a Shrek, su franquicia más valiosa. Eso es más grave que simplemente no saber.
significa que la decisión fue consciente. Y eso dice mucho más sobre la relación de DreamWorks con su propio legado que cualquier análisis técnico. Nada de lo que se dijo aquí es sentencia definitiva. No viste Toy Story 5, no viste Shrek 5, y todo puede cambiar cuando los filmes lleguen completos. Incluso Toy Story 5 ya tiene algunas críticas que apuntan al guión como el punto más débil, a pesar de ser recién estrenada. Las sorpresas existen, pero los trailers ya revelaron algo real. El de Toy Story 5 comunicó con claridad por qué este filme existe. Juguetes frente a tecnología, personajes con desafíos nuevos del mundo actual, un tema que todavía importa. El de Shrek 5 no respondió esa pregunta. Terminas el tráiler sin saber por qué este filme necesita existir, más allá del hecho de que Shrek es una IP rentable. Puede que Shrek 5 sorprenda, pero si lo hace, va a ser a pesar de lo que su tráiler comunicó. Y eso ya dice bastante. Si quieres seguir con este tipo de análisis, suscríbete al canal, deja tu like y comenta la palabra legado aquí abajo. Así sé que este contenido vale la pena y puedo seguir haciéndolo. Nos vemos en el próximo.